Este Evangelio de hoy recoge un concepto muy fariseo que por desgracia como infección perdura hasta hoy e incluso en algunos grupos, incluso que se dicen católicos, se predica como error. Supone que si yo me porto bien, que si yo sigo al Señor, entonces voy a tener dinero, salud, prosperidad y que no voy a tener ningún problema. Sin embargo, si me porto mal, entonces voy a tener castigo y una serie de desgracias. Aquello que tantas veces me dicen en ambientes cristianos no católicos, de que yo me convertí y entonces inmediatamente tuve trabajo, tuve prosperidad y una serie de cosas que no obedecen a la enseñanza del Evangelio. Le llegaron a decir a Jesús, y estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 9, que Pilato había matado a algunas personas, Galileo, mientras estaban ofreciendo un sacrificio. Y Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que esos Galileos eran peores que el resto de los Galileos? No. Y si ustedes no se convierten, van a perecer de forma similar. Y Jesús, mostrando que está al tanto de lo que ocurre a su alrededor, recuerda que hay unos trabajadores que estaban haciendo unos trabajos en la torre de Siloé, dentro del templo de Jerusalén. Falló la torre, murieron aplastados. Algunos leyeron que había sido por un castigo del Señor, por los castigos personales de esas personas, y el Señor dice, ¿piensan que esos eran peores que el resto? No. Y si ustedes no se convierten, van a morir de forma semejante. Nos enfrenta Jesús con el misterio del mal, pero quita esta visión muy infantil de que si me porto bien, ni me voy a enfermar, ni voy a perder el trabajo, ni voy a tener necesidad económica y que todo van a ser sonrisas, pero que si me porto mal, entonces me va a ir en forma no agradable. Y el gran contraste, más que teórico, práctico, es preguntarse, ¿y qué mal hizo Jesús para terminar en la cruz? ¿Qué pecado estaba pagando para morir en forma ignominiosa? Y la respuesta es ninguno. Ni tenía pecado, ni podía tener pecado. Muere así, asumiendo voluntariamente la muerte. Lo va a desarrollar la primera lectura, Pablo a los Romanos, para librarnos a nosotros de la muerte. Entonces, Padre, ¿por qué existe el mal? Y el mal es todo el misterio del mal, que tiene su respuesta inicial genérica en el capítulo 3 del libro del Génesis. El mal existe a causa del acto libre y voluntario del hombre que no desea seguir el camino que le preparó el Señor, el plan de Dios, y escoge seguir su propio camino. Y al desviarse él, desvía toda la creación y produce el mal. Y viene a ser como el misterio del mal. Padre, pero yo nunca pensé que podía producir tales efectos. Nada importa, los produce. E incluso la acumulación de males va haciendo peor la situación, e incluso nos dice la enseñanza de la Iglesia que hay algunas instituciones que brotan de la voluntad del hombre y adquieren como una cierta independencia, que son instituciones del mal, instituciones de pecado. Y estas adquieren una como autonomía de la voluntad de quien los creó, pero están arraigados en actos libres, voluntarios del hombre, algunas veces, hay que decirlo, más allá de la intencionalidad de la misma persona. Por eso, cuando hacemos las cosas, las tendríamos que pensar bien y tendríamos que pedirle, comenzamos a tocar ya la primera lectura, al Señor que nos guíe, pero tenemos que prepararnos bien. Nos pone un ejemplo el Señor.
el ejemplo de la higuera, de que alguien tenía un campo, en el campo tenía una higuera, y nos dice que por 3 años seguidos fue a buscar los frutos de la higuera y no daba fruto. Y le dijo al que le veía la tierra: ¿para qué va a ocupar la tierra? Inútilmente cortarla no sirve para nada. No obstante, por la intervención de quien se la cuidaba, le dijo: ve, señor, déjalo un año más, le voy a soltar la tierra, la voy a abonar, y si ya no da fruto, entonces al año siguiente la voy a cortar. Con esto nos pone de relieve 2 cosas. La primera, se espera que nosotros demos frutos de buenas obras. Nosotros, aunque no nos propongamos, así que posiblemente no nos proponemos cuando nos bañamos, nos alistamos a agradar a los demás, es como un subproducto, como que va por entropía. Cuando nosotros nos esforzamos por seguir al Señor, espontáneamente, los demás se aprovechan de ello. Padre, ¿y entonces por qué? Porque algunas partes de la Sagrada Escritura están dirigidos a mentalidades muy infantiles, niveles incipientes del proceso de maduración. Padre, y entonces nos tenemos que esforzar en hacer el bien. Padre, y no es cierto que cuando yo me apego al Señor no me falta nada, no. Algunas veces tengo que aprender de la carestía, algunas veces tengo que aprender como prueba de situaciones difíciles para saber responder en la forma del Señor. Padre, ¿y entonces cómo hacer para asegurarme? No, tu vida cimentada en el Señor, cimentada en la fe, es toda una aventura. Sabes, porque te lo dice el Señor, que al final te espera el Señor. Pero más tarde, más temprano y de diferentes formas, sin que nadie pueda pretender cuál va a ser la suya personal, tenemos que pasar por el umbral de una etapa de la muerte para encontrarnos con la vida definitiva en la vida del Señor. Podríamos decir más cosas de esta lectura. Todavía digo, hay algunos, y en algunos testimonios, algunos son falsos, porque se falsifican, por desgracia, incluso en ambientes cristianos y en algunos que se dicen católicos, pero por infección. Padre, ¿qué gano con seguir al Señor? Ganas en primer lugar de construirte, y en su momento vas a ver el fruto. Algo parecido, estamos ya finalizando octubre, el mes que viene van a ser las evaluaciones finales, la entrega de la evaluación del año escolar. ¿Qué ganaron los que se esforzaron desde el primer día que comenzaron las clases por estudiar, hacer las tareas, asistir a clases, poner atención? El promover el curso, que tantas veces parecía más agradable a la vista, deleitoso al paladar y excelente para tener conocimiento, una experiencia, escaparse de la clase, no hacer las tareas, irse a jugar y a vagar. Pues sí, lo mismo aquella fábula de la cigarra y de la hormiga, ¿no? La cigarra se pasó, la chicharra, diríamos nosotros, se pasó todo el tiempo cantando, mientras que la hormiga iba acumulando. Cuando vinieron las lluvias, la hormiguita había acumulado para el tiempo del invierno y la chicharra no tenía que comer. Algo así, en forma imperfecta, es el sentido de este Evangelio de hoy. En la bellísima enseñanza de Pablo a los romanos que hemos escuchado como primera lectura, capítulo 8, del verso del 1 al 11, Pablo intenta hacer la distinción entre lo que el mismo Pablo llama el katasarx, según la carne, hombre según la carne, y el kataneuma, el hombre según el espíritu. Es una opción existencial de la persona. Voy a vivir según mi inteligencia, mis conocimientos, mi voluntad, según mi natural.
Algunos entienden carne exclusivamente el sexo y se equivocan. Carne es mi persona. Y el espíritu es aquello que me da el Señor. Está expresado muy bonito en el capítulo 2 del libro del Génesis. Insufló en sus narices aliento y vino a ser alma viviente, dice el texto. Y aquel que se esfuerza en vivir se une al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, se une el Espíritu del amor, sería al mismo tiempo más claro y más confuso para nosotros. Porque el amor sabemos que es casi imposible, me corrijo, el amor es imposible de ponerle límite. Es imposible. Es imposible, por lo tanto, de definir. Definir es poner límite. ¿Hasta dónde me llega el amor? En cuanto el amor es más fuerte, más puro, incluso me lleva al sacrificio mismo. Y lo vemos en la naturaleza, incluso cuando ascendemos un poquito en la escala zoológica, de cómo los mayores, pienso ahorita en la madre, suele sacrificarse por la prole que viene, de diferentes formas. Ese ejemplar sirve de símbolo para nosotros, el pelícano, de cómo la madre pelícano incluso se arranca trozos del pecho para darle de comer a su polluelo. Está en nuestro código genético, por decirlo así. Cierto que hay una tendencia de la naturaleza que ha sido desviada por el pecado original a vivir según nuestro gusto, nuestros caprichos, nuestro propio egoísmo. Pero al mismo tiempo hay una como fuerza, una voz que me indica que tengo que superar mis caprichos para ascender a niveles superiores del ser. Que incluso lo experimentamos, ¿por qué no decirlo?, en el crecimiento mismo. Incluso en los que no han recibido al Espíritu Santo y en los que, por lo tanto, no son católicos, no son bautizados. De hecho, cuando una persona nace, sea niño o sea niña, es tremendamente egoísta. No le interesa que su papá, que su mamá estén sumamente cansados, se hizo pipí y aunque sean las 3 de la mañana pega los chillidos y no deja de llorar hasta que llega a cambiarla y hace bien, no puede valerse de sí mismo. Pero cuando ese niño, esa niña va creciendo y sobre todo cuando comienza a socializar con otras personas, se da cuenta que no es único y que tiene que compartir con los demás, tiene que esperar su turno, tiene que dosificar, no puede jugar con la comida, no puede tomar los juguetes solo para ello, tiene que socializar, tiene que entrar en un mundo distinto y con eso crece y comienza a vencer el egoísmo y comienza a dirigirse hacia el alocentrismo y comienza a habilitarse para dar amor. Cuando la persona está potenciada por el Espíritu Santo, entonces es el propio amor de Dios el que me va no solo potenciando, sino que me va indicando cómo vencer mis caprichos, mis tonterías, para abrirme a una realidad nueva, distinta, de un orden de existencia superior, precisamente que llamamos sobrenatural, que no elimina lo natural, pero lo sobrepasa, lo potencia. Es la vida según el Espíritu. Y es actuar según la carne o según el Espíritu. Se supone que los que hemos escogido, aunque sea en tinieblas, en sombras,
seguir al Señor. Una realidad que se operó en nosotros por la fe de nuestros papás cuando nos bautizaron y éramos niños, que hemos ido actualizando a medida que nuestra conciencia ha aumentado. Se supone que nuestra opción ha sido por el Espíritu, por el Señor. Y que de alguna forma reafirmamos que hemos muerto a una forma de vivir para adoptar otra forma de vivir. Cierto que algunas veces la imaginación me juega algunas trampas y se me ocurre en algunos momentos de mi existencia que el renunciar, el morir a este mundo, a las formas de este mundo, sería como hundirme en una tristeza, en una desolación, y me olvido tantas veces que en la práctica es encontrarme con Dios y con todas las cosas, pero en un orden y en un nivel distinto. Padre, preguntan algunos, ¿es que se ríe? ¿Y caso la persona que se encuentra en el Señor no se alegra en el Señor y no se ríe en el Señor? Padre, es que va a fiestas. Y es que el que va a fiestas en el Señor, que hace la opción por el Señor, tiene prohibido ir a la fiesta. Lo que pasa es que ve la fiesta de una forma distinta. Y la alegría es más sana, más profunda, más clara. Padre, es que de vez en cuando incluso hace algún brindis. Y habría que preguntar si el uso de licor es pecado o es malo. Emborracharse ciertamente, que es un abuso, es malo. Padre, ¿qué está diciendo? La primera señal que hizo Jesús de que efectivamente era Dios no era convertir el agua en vino, y precisamente en una fiesta, para que los invitados y los que estaban celebrando no entraran en la tristeza y en la frustración. La boda de Caná. Si el brindis, la celebración, fuese mala, Jesús no hubiese ido a una fiesta, Jesús no hubiese hecho esto como un milagro. Padre, y entonces, ¿por qué algunos dicen que porque o no leen completo el Evangelio o les hace falta el Espíritu del Señor para llevarlos a la plenitud de la verdad? Padre, y entonces, ¿qué tenemos prohibido los cristianos? Pues tenemos prohibido hacer el mal. Padre, y entonces, ¿qué tenemos como mandato los cristianos? Amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Nos ayudan ciertamente los mandamientos para saber si nos mantenemos en el amor, porque el que quebranta un mandamiento, según nos dice Juan, peor aún, el que enseña a quebrantarlo o piensa que porque vive, no sé, si en Venus o en Saturno o en Alfa de Centauro, ya no le obligan los mandamientos, entonces no solo pervierte su conciencia, sino pervierte la conciencia de los demás. Pero cuando hacemos un análisis sosegado, repasado, a la luz del amor, ¿quién que ama a su papá y a su mami no lo honra? ¿Quién? ¿Quién que se va dirigiendo por el amor e intenta hacerle un daño al otro, quitarle la vida? ¿Quién? ¿Quién porque ama a una persona intenta instrumentalizarlo sexualmente? ¿Quién? ¿Quién porque ama a otra persona le intenta quitar sus cosas, robar? ¿Quién porque ama a otra persona le dice una mentira o le levanta una calumnia o anda chismorreando de él? Se lo ama. ¿Quién porque lo ama anda intentando piñatearle sus cosas? ¿Quién si ama? ¿Quién si ama y va adentrándose en el amor
no pone la fuente del amor, que es Dios, primero y por encima de todas las cosas. ¿Y quién, si va caminando por el camino del amor, anda jugando con el sagrado nombre de Dios? ¿Y quién no considera diferente las celebraciones del Señor? Y tenemos el compendio de los 10 mandamientos, que al fin ya nos enseñaban los antiguos, lo recoge Jesús, que los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y en el cristianismo es amarnos con el mismo amor con que Dios nos amó. Padre, y entonces, ¿por qué algunos andan diciendo? Algunos lo andan diciendo porque o quieren cubrir su error sin hacer gala a la verdad, o porque quieren hacer negocio. O porque piensan equivocadamente que ya están perdidos sin remedio y engañándose repiten aquello de que mal de muchos consuelo de tontos. Padre, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Que Dios nos ama sobre todas las cosas. No quiere que nadie se pierda. Pero este amor de Dios no es alcahueto. Nos ama de verdad. Y el amor de verdad impulsa, empuja, aguijonea a la persona amada a crecer de verdad, no de engaño. Esta es la invitación que nos hace hoy la Escritura, sin que nadie se asuste y sin que nadie diga que no se le invita a Él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.